Bienvenidos al área de comunicación. Esta vez continuaremos analizando un tema de literatura. En el contexto de la Edad Media, que con sus imponentes castillos y sus señores feudales nos proporciona un magnífico escenario para la creación literaria. La literatura medieval. El propósito de este tema es que los estudiantes de quinto de secundaria reconozcan las características de la literatura medieval, así también a los autores que surgieron en este periodo y sus obras representativas. Contexto histórico-cultural. La literatura medieval se encuentra enmarcada entre la época del Imperio Romano de Occidente, por la invasión de los bárbaros en el año 476 y la toma de Constantinopla por los turcos en el año 1453. Algunos rasgos característicos de este periodo fueron el feudalismo como sistema político y económico, el surgimiento de las ciudades, la formación de la burguesía y el establecimiento de las universidades como elementos rectores de la cultura y el pensamiento. La producción literaria de esta etapa estuvo imbuida de un profundo espíritu religioso, que correspondía a la enorme influencia que tenía la Iglesia en todos los órdenes. Era una época de luz para el hombre, porque tenía la firme convicción de ser teocentrista. Además, la literatura de esta época fue anónima y difundida por los juglares o cantores del pueblo. Las obras que pertenecen a esta etapa se escribían en latín, lengua reinante en ese entonces, y a partir del siglo X en las diversas lenguas romances surgidas en Europa, como son el castellano, el francés, el italiano, el rumano, entre otras. En esta época predominan los cantares de gesta o poesía popular, donde se relatan hechos o hazañas guerreras de personajes históricos, tradicionales y legendarios. En Francia destaca la canción de Rolando, epopeya popular dedicada a honrar la memoria de quien fue sobrino y gran defensor de Carlomagno. En Alemania sobresale la canción de los Nibelungos, obra que canta las luchas del pueblo germano contra Atila. En España es representativo el poema Mío Cid, que relata las hazañas del Cid campeador durante la etapa de la Reconquista, que fueron luchas para expulsar a los árabes de la península hispánica. En Italia surgieron muchos escritores, entre los que resaltan el poeta Petrarca, el prosista Boccaccio y sobre todo Dante Alighieri con su monumental obra, La Divina Comedia, la cual no es precisamente una epopeya, sino una alegoría que representa el alma humana. Dante Alighieri, considerado uno de los más grandes exponentes de la literatura medieval, nació en Florencia en 1265. Es el más grande poeta italiano y el de más alta significación universal. A temprana edad perdió a sus padres y fue educado bajo la dirección de Brunetto Latini. En su juventud llevó una vida variada y rica en experiencias, pues formó parte activa de la noble sociedad florentina de su tiempo. El amor que sintió por Beatriz Portinari y la muerte de ésta en plena juventud imprimió una huella profunda en su personalidad poética. Participó en las luchas políticas de su tiempo entre gibelinos y güelfos. Al ser derrotado este último partido al que pertenecía, huyó un tiempo al extranjero. Su obra más famosa es La Divina Comedia, poema simbólico, alegórico, que sintetiza los ideales filosóficos, religiosos y estéticos de la Edad Media. La producción literaria de Dante comprende las obras
Vida Nueva y Rimas, Epístolas, Cancionero, La Monarquía, De Agua y Tierra, entre otras. Murió tempranamente en Ravenna en 1321. La Divina Comedia es un poema escrito por Dante Alighieri. Se desconoce la fecha exacta en que fue escrito, aunque las opiniones más reconocidas aseguran que se escribió o pudo ser compuesto entre 1304 y 1321, fecha del fallecimiento del poeta. Esta obra consta de 100 cantos sublimes, divididos en 33 que corresponden a la descripción del infierno, otros 33 al purgatorio y 34 al paraíso. Fue escrita originalmente en verso y en el naciente romance italiano. Aquí se resume toda la filosofía religiosa de la Edad Media. En un comienzo su título fue Comedia, pero en el siglo XVI se le agregó el apelativo de Divina, en mérito a su gran valor literario. En cuanto al argumento, podemos afirmar que trata sobre la desorientación de Dante ante la vida y el viaje alegórico, que es simbólico hacia los dominios del más allá, el infierno, el purgatorio y el paraíso. En los dos primeros es guiado por Virgilio, poeta latino admirado por el autor y de quien se declara su discípulo. En el último es conducido hacia la visión de Dios por Beatriz, su gran amor idealizado y sublime. En cuanto a la estructura, la Divina Comedia presenta 3 grandes partes: el infierno, el purgatorio y el paraíso. El infierno es presentado como un abismo enorme en forma de cono invertido. Comprende 9 círculos, cada uno de ellos con distintos pecadores. Tenemos los que no recibieron el bautismo, los lujuriosos, los glotones, los ávaros y pródigos, los iracundos y perezosos, los herejes, los violentos, los pecadores de fraudes y robos, y finalmente los traidores. Estos 9 círculos están precedidos de un anteinfierno, donde se castiga a los negligentes. El purgatorio es concebido como una gran montaña emergente en medio de un océano y comprende 7 círculos. De abajo hacia arriba van disminuyendo en gravedad los pecados y están ordenados de la siguiente forma: la soberbia, la envidia y la ira, el afecto o el amor a un mal fin, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. En cuanto al paraíso, es presentado en un ambiente de pureza y perfección. La presencia de Beatriz, símbolo de la belleza y la virtud, añade una nota de gentileza y humanidad. En cuanto a su importancia, vemos que la calidad de la Divina Comedia radica en la buena descripción de los ambientes, en la perfecta caracterización de los variados personajes, en los matices de dulzura, bondad y simpatía que existe entre las ánimas y el autor, sin olvidar el estilo peculiar de Dante Alighieri. Eso es todo por hoy. Nos encontramos en el siguiente tema.